Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alfonso Javier Yo soy Juan Francisco. y esto es Entrevistas con los mismos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nosotros le llamamos Pascual, pero todo el mundo le conoce como Muerdo. Bienvenido, Muerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué gusto estar con vosotros. Muchas gracias, gusto de nosotros estar contigo. Estoy súper bien rodeado. Sí, de dos iguales. ¿Qué te parece esto de Una que fantasía. alguna vez te habían entrevistado dos personas ¿Iguales? Sí, No, la ¿no? verdad es que no. Bueno, iguales, aparentemente iguales. Sí, No, la verdad es que no. Mi primera entrevista entre gemelos. Me sí. da un poco de morbo. Muy bien. Bueno, ayer estábamos hablando un poco aquí en Casa Claridad, en tu hogar, que estamos aquí pasando un momento muy agradable, de la conexión que tú tienes con tu tierra. Es lo primero que queríamos hablar contigo, porque para mí esto es como más una conversación que puramente una entrevista. Nos enseñaste el huertecito este que estás haciendo. ¿Cómo te sientes al tener estos proyectos tú en tu tierra ahora de nuevo? Como parece que estás reconectando un poco con esta tierra, con Murcia. Sí, la verdad que, bueno, muy contento, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que estoy viviendo en Madrid, pues de repente tener aquí proyectos, como dice, como, bueno, esta casita donde estamos ahora, el huertito, ¿no? Pues nada, me hace como seguir teniendo un pie aquí, ¿no? Aunque estoy fuera. Y tener también como la vista puesta a futuro en poder volver, que es lo que yo deseo, poder vivir aquí, porque me encanta vivir en Murcia, a pesar de que a Madrid me llevan las circunstancias, ¿no? Mi deseo es vivir aquí, ¿no? Este es un lugar increíble para vivir, creo, la región de Murcia. Y bueno, aquí está mi raíz, está mi familia. Entonces, bueno, tener espacios y cultivar esos espacios para que sean puntos de encuentro de la familia y implicar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos en toda esta locura mía de vida, pues nada, me encanta, ¿no? Me estabas comentando que tienes ahora la suerte de que tu familia se está implicando mucho en estos proyectos, incluso se está ilusionando. Yo creo que es algo bonito que los tuyos crezcan también contigo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos crecemos un poco ahí a la par, en el sentido de que nada, o sea, estamos no podemos atomizarnos, ¿no? Estamos totalmente interrelacionados. Nuestra evolución, ¿no? Creo que la evolución personal de alguien siempre va a interferir en la evolución de los que tiene alrededor, ¿no? Entonces, bueno, si nos tomamos la vida como lo que yo creo que es, en cierta medida, un programa de aprendizaje, ¿no? Pues al final, bueno, uno siempre irradia a los que tiene alrededor esa evolución, ¿no? Hemos visto que eres un auténtico obsesionado por el mundo de la poesía. Siempre has tenido una conexión muy intensa. Cuéntanos un poco cómo fue eso, porque yo sé que fuiste poeta antes de ser músico. Bueno, sí, pues mira, viene de un profesor de literatura del instituto que digamos, me sembró, ¿no? Ese amor por la poesía a través de la lectura de varios poetas, ¿no? Que ya me engancharon a la poesía y nada, es un amor que he seguido cultivando, ¿no? Una compañera de vida, de camino. La verdad que la poesía yo creo que hay gente a la que no tiene acceso a la poesía, ¿no? Que es incapaz de entenderla, ¿no? Que solo puede leer novela o ensayo o otro tipo de género, pero a que la poesía se le hace demasiado críptica, ¿no? Yo creo que la poesía se diferencia de otros géneros en que es un lenguaje totalmente dirigido al corazón, ¿no? En el que la mente juega un papel, pero que muchas veces puede ser anecdótico, ¿no? En cierto tipo de poesía, además, como puede ser la poesía más surrealista, realismo mágico, etcétera. Entonces yo creo que es un lenguaje que va directo al cuore, ¿no? Y creo que esa es la magia de la poesía, ¿no? Y luego a mí la poesía me es muy fácil convivir con ella y leerla porque yo soy una persona totalmente inconstante. Entonces soy incapaz de hacer una lectura larga. O sea, yo una novela no me he leído en mi vida. No lo digo orgulloso, lo digo totalmente apenado y avergonzado. Pero es verdad, he sido incapaz de leerme una novela o me he leído muy pocas, ¿no? Porque soy una persona totalmente inconstante. Entonces la poesía me permite esa lectura rápida y digamos como esa cápsula, ¿no? De literatura, ¿no?
Pero luego al mismo tiempo tú luego le vas dando vueltas porque tienes referencias poéticas en tus canciones, también te sabes muchísimos poemas de memoria, ayer nos estabas recitando poemas de memoria, Ujú. también le estás dando vueltas, creo que la poesía a ti te marca mucho, Sí, a sí, pesar sí. de que sea para ti una lectura más rápida, pero creo que luego la interioriza un montón. Sí, sí, sin duda. O sea, cuando algo me marca, me llega, cuando algo me llega y me agita y me conmueve, pasa a formar parte de mi universo, ¿no? Y con la poesía me pasa eso, ¿no? Hay poetas y poemas y libros que ya forman parte de ese universo, ¿no? Personal y no soy un lector de cantidad, pero sí soy un lector de calidad en el sentido de cuando conecto con algo, lo incorporo. Lo incorporo y pasa a formar parte de mi poesía de cabecera, ¿no? Y recurro a ella muchas veces, le doy vuelta, como dices, y forma parte ya de mi día a día, ¿no? No es que leo un libro y ya, ¿no? Y lo leí y lo olvido. No, o sea, leo un libro y los 4 poemas que me impactan pasan a formar parte de mi universo. De hecho, luego es muy probable que acaben de alguna manera en mi música o en mi obra, obviamente transformados, ¿no? Y pasados por filtros y creo que es posible que esa semilla de al final puedas buscar en mi obra referencias, ¿no? Como tú dices. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención esa frase de ¿qué fue de los cantautores recientemente en tu canción de Ay Madrid? Sí, Ese poema famosísimo de Luis Pastor que lo sí. lee con esa pasión que tiene él. Y creo que a quien busque, a quien vaya buscando detrás de tus canciones, lo va a encontrar seguro. Sí, sí, hay referencias. Bueno, ese poema que me encanta, ¿no? Que de Luis Pastor, que es un golpe en la mesa, ¿no? Y que además estoy muy ligado a ese poema porque ese poema, digamos, se viralizó y ese disco se sacó y esa canción se hizo cuando yo me fui a Madrid en 2011. De hecho, en el videoclip de qué fueron los cantautores, pues sale un jovencísimo Muerdo, Sí. una jovencísima Rosalén, un jovencísimo Pedrito Pastor. Bueno, que estamos ahí en esa época, ¿no? Ajenos un poco a lo importante que estaba siendo esos días, ¿no? Esos años que de retomar, ¿no? La canción de autor y la agitación cultural, política y... Ahí hace como una reivindicación de la canción de autor. No sé si ves que la canción de autor se está perdiendo, no sé si lo sientes, porque yo de alguna manera a veces siento que hay algo de la canción de autor que se está perdiendo en pos de otros géneros musicales. Bueno, ¿qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años despistados periodistas. Aquí seguimos. Yo creo que la canción de autor está más viva que nunca, ¿no? Porque la canción de autor tiene algo de base social que es hermoso, ¿no? Entonces lo que acontece pues, en un micro abierto de un Café de Alba, de un Libertad 8, para mí esa es la canción de autor más pura. La que es amateur, la que es no profesional, ¿no? La que es una base social de chavales que quieren hacer canciones, se expresan a través de las canciones desde su casa, con su guitarra y quieren contar cosas y luego van a cualquier espacio random, de hecho a todo espacio que se preste a mostrar esas canciones, ¿no? Para mí esa es la base de la canción de autor y eso nunca va a morir, ¿no? Eso nunca va a morir, eso siempre es una pulsión que se retroalimenta y que nacen generaciones y se aburren unas y nacen otras, cada una con sus códigos. Entonces, bueno, más allá de que la canción de autor esté más en el mainstream, tenga más apoyo dentro de la industria o sea más o menos escuchada, siempre va a existir, ¿no? Porque es una pulsión muy humana, muy pura y muy natural, ¿no? Que es la necesidad íntima, ¿no? De cantar como quien respira, ¿no? Como decía Fernando Luzzini, ¿no? La canción de autor es el latido de los pueblos, ¿no? Es el latido de los seres humanos, ¿no? Como individuos y como colectivos, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, hubo un tiempo de sombras en el que al rescoldo de una utopía la palabra se hizo música. Desde entonces el pueblo recuperó su voz silenciada. Y al final es eso, ¿no? Es la palabra, la canción de autor es la palabra hecha música. De hecho, la canción de autor nace así, como nace el origen, digamos, histórico de la canción de autor, es cuando en España Paco Ibáñez y otros cantautores empiezan a musicar a los
a los poetas prohibidos, ¿no? A A Goytisolo, a a Lorca, recuperar esa memoria. a Miguel Hernández, Sí. exacto. ¿Cómo pasa ese Pascual de la poesía a ser el muerto de la música y cómo ha evolucionado en todos estos años que llevas de carrera? Pues bueno, yo creo que con altas dosis de canalleo, ¿no? Yo creo que la música lo que me ha aportado más es la vida más nocturna, ociosa, social. Digamos que el niño que escribía poemas estaba en su habitación, ¿no? Viendo el mundo desde los libros y desde una trinchera, ¿no? Y de repente el muerdo que, o sea, el Pascual que se hace muerdo, el Pascual que empieza a hacer música, ya es un Pascual mucho más abierto al mundo, ¿no? Y mucho más con los pies en la calle, en la noche y en lo social, ¿no? En lo compartir con el otro, ¿no? Creo que el muerdo poeta o el Pascual poeta, porque no es muerdo, era más pues ese chico triste encerrado en su cuarto viendo el mundo desde los códigos que le brindaban aquellos libros y como un poco más aislado, entre comillas, ¿no? Pero entonces notas que cambia en tu escritura desde que tú escribes poesía a que tú escribes música, porque en tus canciones hay mucha alegría, hay mucho amor, hay mucho tema de compartir, hay mucho tema de vivir la vida, hay mucho tema de conciencia. ¿Crees que el pasar a la música ha hecho que cambies de temática o crees que tocas las De mismas alguna manera sí, temáticas? porque el muerdo, digamos, compositor es mucho más luminoso, es mucho más social. Digamos que el poeta es mucho más, mi poesía es mucho más oscura, mucho más personal, mucho más íntima. Sin embargo, en las canciones soy esa versión más luminosa, más social, más en conexión con el otro, como decía, ¿no? Sin embargo, el muerdo poeta es un muerdo más intimista, más oscuro, Es más muy, pascual. es muy interesante esa dualidad de cosas. Hablamos de tus aficiones, de la música, de la poesía, pero creo que también eres aficionado a una cosa que a nosotros nos interesa mucho, que es el mundo de la gastronomía, del comer bien. Incluso me decías que tú también últimamente estás cocinando, te estás interesando mucho por muchos proyectos, te veo en redes sociales de cocina, ¿te Sí, gusta? me interesa muchísimo, me parece un arte, ¿no? O sea, obviamente alimentarse es una necesidad, ¿no? Eh, pero comer es un placer, es degustar, ¿no? Yo cuando estoy frente a la obra de un cocinero, estoy frente a la obra de un artista, totalmente. Entonces, bueno, no todos los días se puede uno plantear la alimentación así, ¿no? Sí, Hay pero veces que simplemente tienes que comer y va, ¿no? Y tiras, pero realmente cuando me doy el tiempo, el espacio y el dinero para estar frente a la obra de un artista gastronómico, es una de las experiencias más brutales. O sea, es como, creo que ni el teatro, ni el cine, ni la música tienen tanta... O sea, son tan inmersivas en el sentido total. de... Porque al final Porque quizás se te mete la cocina en los recuerdos, en lo que tú has bueno, probado, lo que los tú has sabores, vivido. los sabores y los olores son lo más evocador que existe. O sea, quiero decir, un sabor te puede llevar a la infancia. Ese sabor de esa cosa que cocinaba tu abuela con esos productos que ya no existen. Y de repente degustas y vuelves a la infancia. O sea, tiene una capacidad evocativa que la música, ni la pintura, ni el cine la tienen. Y luego eso es una experiencia completamente envolvente, ¿no? O sea, que ningún otro arte te puede brindar porque al final cuando escuchas música o ves teatro, tienes puesto el oído, tienes puesto la vista, ¿no? Y tienes puesta la cognición, digamos. Pero el olfato y el gusto, que son dos sentidos Que solo te toca la cocina. que Sí, solo te toca la cocina, claro. sí, O bueno, te puede tocar bueno, el perfume, ¿no? Los sí. perfumes. También es otro mundo que me interesa mucho, ¿no? El mundo de los perfumes. Eh, como el buen hedonista, ¿no? El perfume es la hostia, ¿no? Es como también un arte increíble. Pero bueno, que implica a los dos, el sabor y el gusto, o sea, el sabor y el olor y el olfato. El gusto y el olfato, no hay otro arte, ¿no? Sino la gastronomía. Me parece muy interesante, me gusta mucho la gastronomía fusión, o sea, el tema de fusionar diferentes tendencias, estilos o tradiciones, ¿no? Como la comida, por ejemplo, mediterránea con fusión asiática, Que ahora se hace mucho, por sí. ejemplo, o la comida latinoamericana con fusión asiática o latinoamericana con fusión mediterránea. Todo eso
Y luego el llevar un poco, sublimar ya la obra gastronómica con la vista, ¿no? Con el tema de implicando ya otro sentido más, que es la vista, ¿no? Que cuadro, Que- hay comidas que parecen, platos que parecen una Sí, obra de sí, arte. hay, Es hay impresionante. presentaciones que parecen incluso performánticas. Sí. O sea, son performance y eso es brutal, la verdad, porque ya implica lo cognitivo, lo conceptual, lo visual y el olfato y el gusto, ¿no? Y me parece un arte brutal, la verdad, que admiro muchísimo. O sea, a mí me gusta cocinar, pero obviamente, bueno, cocino, me gusta mucho cocinar tradicional, la verdad, porque aparte a mí también la comida tradicional me encanta. Creo que se está perdiendo, porque yo creo que en las familias ya, bueno, más allá de que nosotros vivimos, bueno, somos de Murcia, ¿no? Y además de pueblos, ¿no? Que ahí eso es un privilegio porque ahí todavía no se está perdiendo eso, pero la gente ya, yo creo que en las grandes ciudades es difícil que se coman unas lentejas o un guiso de alubias o una fabada o tal, ¿sabes? Porque la gente va tan rápido. Si lo comen, desde luego lo compran en bote o lo compran en una casa de comidas preparadas. Porque el ritmo de vida de la ciudad ya no te permite, pues Pararte eso, ese tener tiempo. 3 horas una comida en una olla, ¿no? Sí. Y eso es tristísimo, la verdad. Entonces, nada, procuro, a mí me gusta cocinar y me gusta cocinar ese tipo de platos, ¿no? Como de muy de olla y tradicionales y tal. Y así que nada, bueno, disfrutando de la... Ayer mismo nos comimos aquí una buena Parrillada. parrillada de Qué carne rico, qué asada. Y bueno, mientras tengamos que comer, pues intentaremos hacerlo bien, ¿no? Sí, Comer lo más rico posible. sí. O sea, a mí el único dinero que no me duele es el que me gasto El de la comida. en comer y en beber. Pues creo que nos toca hablar un poco del nuevo disco, ¿no? Un poco de ese nuevo disco que hemos estado escuchando aquí en Casa Claridad. Hemos podido escuchar en avance algunas de las canciones que todavía no han salido. Mm. Y hemos visto, entre las canciones que ya han salido y entre las que no, más tintes de música latinoamericana, que es algo que creemos que te ha tocado mucho. Y cada vez más impronta personal dentro de esas canciones. Sí, fíjate que del disco de lo que menos me apetece hablar con vosotros, pero bueno, diré que sale ahora el 20 de septiembre, que sí tiene mucha latinidad, como todos los discos anteriores, en este caso más latinidad de caribeña, digamos, de más referencias a Cuba y a la música afrolatina, más que la parte andina, digamos. Y nada, es un disco muy personal, la verdad. Los temas tal vez no sean tan universalizables como en el resto de los discos. Están contados desde un prisma muy personal. Eso me gusta también porque la verdad a mí me la suda si le llega a la gente o no. O sea, no quiero parecer egoísta, pero a mí yo hago las canciones para mí, ¿no? Luego ya si la gente conecta, pues genial. No sé si va a ser tan fácil que conecten con este disco como con otros, por ese hecho de que hay muchas cosas que son muy íntimas, muy personales, muy localistas también, como el tema dedicado a Madrid, ¿no? Pues alguien que no está en Madrid difícilmente lo va a poder entender. Pero bueno, he hecho el disco que me ha dado la gana, como cada vez que hago un disco, la verdad, y estoy muy contento. Y luego parece como que cuando sale el disco se acaba algo, ¿no? Pero en realidad empieza. O sea, el disco es el pretexto para todo lo que viene después, que es la gira, que es lo que a mí más me gusta. Entonces, estoy muy contento de que esa obra va a quedar ahí plasmada. También he constatado en este disco que los discos no se acaban, se abandonan, Sí. porque hemos tenido que abandonarlo, porque ya llevamos 6 meses, ya ha llegado el verano y hemos dicho, bueno, ya, así se queda. Podía haberle dado un par más de meses más de vueltas y de perfeccionamiento, pero no me ha dado la gana. Primero porque había que entregarlo, segundo porque quiero disfrutar mi verano sin estar pendiente del estudio y tercero porque siempre se van a abandonar, o sea, siempre va a haber, lo vas a poder perfeccionar y vas a poder meterte en capas y vas a poder hacer más cosas y uno tiene que decir basta en algún momento. Entonces las canciones están ahí, están grabadas, creo que es un disco que está muy pensado en la perdurabilidad, en el sentido de que creo que es un disco que va a sobrevivir al tiempo muy bien, lo vas a poder escuchar dentro de 30 años y va a seguir vigente porque todo es orgánico, todo es natural, todo está vivo y entonces es un disco que va a sobrevivir muy bien al tiempo, estoy seguro. Y creo que el tiempo lo va a hacer grande, el disco, ¿no? No creo que es un disco que vaya a pasar nada extraordinario en el momento en que salga. Más allá de lo extraordinario que es eso, empezar una gira y tal y cual. Pero sí creo que el disco con el tiempo se va a poner más en valor.
Y bueno, ya te digo, también los discos son pretextos para hacer giras, para viajar, para seguir trabajando, ¿no? Para seguir haciendo tu música. Sí, entonces nada, divino, estoy contento. Mm. La canción de Madrid, hablas como para ti ha cambiado Madrid, pero ya no sé si... Bueno, más bien diría de cómo he cambiado yo con respecto a Madrid. porque ¿Cómo, al final- cómo has cambiado tú con respecto a Madrid? Pero ya no sé si tú ves, porque yo estoy viendo también quizá un tinte crítico, porque en Madrid han desaparecido muchas fuentes, muchos bancos, muchas plazas donde se juntaba la gente. Sí, pero bueno, no va más por esa, no da tanto por esa onda crítica, me parecería un poco pedante en el sentido Sí. de que las ciudades grandes se renuevan, ¿no? Y las ciudades en general. Sí, Se renuevan cada año, te diría que como casi como nosotros, en cada respiración nacemos y morimos, ¿no? Y en las ciudades pasa mucho que cierra un bar, cierra un espacio cultural, pero abre otro. Entonces se va una persona, pero llega otra. Universitarios que llegan y se van, acaban cuarto de carrera y se van, pero ese mismo año llegan otros. Entonces, más bien el punto de la nostalgia es de uno con respecto a la ciudad, ¿no? De uno con respecto a esos espacios de los que ya no se siente parte, ¿no? O sea, es más bien ese desajuste. ya no te reconoces, ¿no? Claro, Casi. exacto. Es más ese desajuste de no reconocerse en esa ciudad renovada o de no encontrar tu hueco. Y entonces esa nostalgia de, bueno, es como esa nostalgia similar a la de cuando escuchamos a los padres decir, ya no se hace música como la de antes. Bueno, evidentemente no se hace música como la de antes, se hace la de ahora. Lo que pasa es que ya tú ya no perteneces A ese a lugar, eso. a ese lugar. Un poco como la Bohème de Aznavour, ¿no? Claro. Me suena un poco a esa canción de cuando nosotros éramos jóvenes y Claro. hacíamos todas estas cosas, éramos bohemios, vivíamos con poco y disfrutábamos la vida. Claro. Y ahora todas esas cosas se han perdido. Claro, no es que se hayan perdido, es que las están viviendo otros. Otros. Va un poco por ahí. Me gusta mucho esa visión, no es que se han perdido, es que la están viviendo otros. Claro. Y tú a lo mejor tienes que buscar otra cosa que vivir. Claro, totalmente. O sea, ahora te toca vivir otra cosa y bueno, ahí, como dice Mercedes Sosa, ¿no? Uno vuelve siempre A los viejos sitios. donde amó la vida, ¿no? Entonces, Madrid es eso, ¿no? Para mí, ¿no? Y bueno, igual que lo es este lugar, ¿no? Lo que pasa es que uno siempre viene con una mirada nueva, ¿no? Entonces ya no puede... Tal vez aquí no haya cambiado nada desde la última vez que yo estuve hace 6 meses, pero mi mirada, yo ya no soy el mismo. Entonces mi mirada es nueva, ¿no? Y eso provoca esa melancolía, esa nostalgia, esa onda, ¿no? Muy bien. Pues creo que aquí podemos dar por finalizado nuestro podcast. Sí, Estupendo. no sé si quieras lanzar algún mensaje. Bueno, del final. quiero añadir, por supuesto, que estoy completamente fascinado con vuestras personalidades, Muchas gracias. de ambos, con vuestra pureza, con vuestras personas, con vuestra poesía. O sea, aquí tenéis un compañero de fatigas, ¿no? Y de alegrías también. Y bueno, o sea, ojalá que, nada, que hubiera más chavales como vosotros. Pero bueno, sois un endemismo exótico aquí en la región y habrá que cuidaros como tal. Muchísimas gracias, Pascual. Muchas gracias.